Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible. El día de hoy me encuentro reunido con Giovanna Molano Vargas. Ella es licenciada de Música en Formación, actualmente cursando séptimo semestre en la Universidad Pedagógica Nacional. Además, es tecnóloga en logística de la Universidad Minuto de Dios. Ha participado de manera exitosa en la banda municipal de Soacha y recientemente en la orquesta de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante y significativo para nuestra audiencia. Y es hablar un poco sobre las artes con una perspectiva de cotidianidad. Y abro este espacio consultándole a nuestra invitada acerca de qué son las artes para ti, Giovanna. ¿Qué es lo básico que debería saber una persona del común sobre las artes y qué importancia pudiera tener para su vida, para su desarrollo humano? Realmente las artes son una forma de expresión del ser humano. eh, Constantemente, inconscientemente, todas las personas estamos tratando de mostrar a través del arte nuestros sentimientos, nuestras emociones, realidades que atraviesan el día a día por medio de música, por medio de danzas, por medio de artes plásticas, teatro y demás. Eh, la finalidad realmente es esa, expresar, poder comunicarnos y tal vez aquello que no podemos decir, expresarlo por medio de las ideas plasmadas ya en un área específica, sea musical o sea en el teatro o en alguna de estas disciplinas. Me parece muy interesante eso que mencionas, el valor de la expresión. No sé si haya algún episodio significativo o qué ha sido lo más importante que has vivido desde las artes. Bien, pues los sentimientos juegan un papel muy importante aquí dentro de las artes. Eh, Como músico en formación, constantemente estamos acudiendo a ellos para poder expresar una idea. Eh, Realmente a través de los años, los compositores que, que han hecho obras importantes se han remitido básicamente a las emociones del día a día del ser humano, tristeza, alegría o eventos eh, que marcan sus vidas como guerras, catástrofes, situaciones difíciles familiares y demás, eh, siempre han sido utilizadas como para poder plasmar un discurso por medio del lenguaje musical en este caso, y así poder expresar una idea y poder expresar los sentimientos a través de melodías, a través de partituras, a través de composiciones que permitan como ayudar al ser humano a desahogarse un poco como del rigor del día a día y de los conflictos que se atraviesan pues en la vida cotidiana. Según estimaciones de algunas universidades, a la fecha hay más de 16.000 músicos en Colombia. Y un informe del Ministerio de Educación expone que al año más de 900 músicos salen a competir en el mercado. Entonces, ¿cuál considerarías que son los retos que se enfrentan estos artistas a diario en la sociedad? Una vez salen de la universidad y ya empiezan a vivir las artes en carne propia, ¿a qué se enfrentan? Bueno, pues particularmente las artes eh, son una disciplina un poco diferente a otras, en la medida de que para poder empezarlas a ejercer debes tener unos conocimientos previos. Por ejemplo, para la música es necesario antes de presentarse a la universidad conocer o tener ya como un bagaje en el medio. Tal vez Sí. no se presenta mucho como en otras carreras donde puedes ingresar directamente con alguna prueba. En el caso de las artes no es así, siempre se necesitan pruebas específicas y normalmente las personas que nos presentamos a este tipo de carreras tenemos ya que tener unos años en este medio y tenemos que tener como un
como un conocimiento previo para poder realizarlo. Entonces realmente los retos empiezan desde allí, porque para ingresar a una universidad es necesario pasar muchas pruebas y competir con muchos estudiantes que están esperando esa oportunidad. Entonces desde este momento tenemos que empezar a hacer entrevistas, tenemos que hacer audiciones, tenemos que entre miles lograr quedar en un grupo de 30 o 20 personas para poder hacer el pregrado. Y de esta misma manera, a la hora de salir de ya graduados del pregrado, tenemos que enfrentar una realidad en el país y pues desafortunadamente las artes aún no tienen como el espacio que necesitan realmente y los espacios donde los artistas podamos desarrollar nuestro trabajo realmente. Eh, en muchas ocasiones es difícil conseguir trabajo, no son muchas las plazas que se emiten o se ponen a disposición de nosotros y en muchas ocasiones estas plazas tienen que ser ganadas por medios de concursos y de audiciones donde nuevamente tenemos que enfrentarnos a básicamente una pelea con los colegas de las distintas disciplinas por ganar un cupo o por ganar un puesto dentro de una orquesta, dentro de un colegio, dentro de algún espacio en el que podamos ejercer nuestra carrera. Entonces, uno de los primeros retos es esa competencia constante a la que tenemos que enfrentarnos diariamente para poder desarrollar nuestra disciplina. Y segundo, los pocos espacios o entidades que realmente prestan un servicio a los artistas. Muchas veces toca con las uñas hacer el trabajo para poder sacar proyectos adelante o para poder desarrollar algún tipo de trabajo en este campo. Me gustaría que nos contaras también un poco sobre esas experiencias exitosas previas a la universidad, como por ejemplo, ¿qué fue lo más bonito que viviste en, nos habías comentado, en la banda municipal de Soacha? ¿Qué fue lo más bonito eh, que viviste en esta banda municipal de Soacha y que también te animó como a continuar este camino de tanto rigor hacia la formación académica que actualmente sigues desempeñando? Bueno, yo ingresé a la banda municipal aproximadamente en el año 2013. Allí empecé mi formación como músico instrumentista de fagot. Eh, en la banda pues pude dar como los primeros pinitos en la música en cuanto a la formación ya más teórica pues de la música, lecturas, de partituras, el manejo del instrumento y demás. Eh, y allí ejerciendo como esta actividad que por decirlo era una actividad que realizaba en mis horas eh, de descanso, se podría decir así, como tal vez algo que empezó como vamos a probar qué pasa aquí, terminó siendo como esto realmente me gusta. El empezar a tocar, salir a conciertos, ver que la gente disfruta de la música, como te decía al principio, los sentimientos y las emociones en las artes son muy constantes, o sea, uno los evidencia en el público, los evidencia uno mismo como músico a la hora de tocar, de expresar, porque pues finalmente las artes son eso, son, son utilizadas para expresarnos, para comunicar a las personas. Y a pesar de que estábamos ahí sentados tocando, lográbamos generar en las personas felicidad, alegría, muchas veces nostalgia. Entonces, ver el alcance de las artes y de la música en las personas me motivó muchísimo a querer seguir este camino, el poder ayudar a muchos niños y jóvenes que, que de pronto no encuentran realmente como su camino ideal o que de pronto no saben mucho qué hacer o de pronto utilizan su tiempo libre
en actividades pues, que no son muy productivas para sus vidas y sus futuros, me lleva a mí a querer poder seguir este camino de la música y poder contribuir más adelante a la sociedad. En principio, pues al municipio de Soacha, que como hemos visto ha sido golpeado muchas veces por violencia, ha acogido a muchos desplazados del país, tiene bastantes problemáticas, pero siento que el arte a salir adelante y la banda es un reflejo de ello. Allí muchas personas que de pronto no tenían nada lograron conseguir un empleo, hacer una carrera, incluso una familia a través y por medio de este arte musical. Entonces, las experiencias realmente que me deja la banda es poder empaparme un poquito realmente de lo que vive el municipio, de lo que necesita, pues porque ahí podíamos observar, a pesar de ser solamente los músicos de la banda, podíamos observar muchos procesos internos de cultura del municipio y allí podía darme cuenta de muchas falencias y de muchas cosas que me motivaban a seguir estudiando y de pronto retribuir esa enseñanza gratuita que daba la Casa de la Cultura más adelante a otros jóvenes y muchachos. Cuando uno está en concierto y ve la alegría de las personas y el recibimiento, es muy grato. Realmente la música sinfónica a veces no es muy conocida, pero cuando nos acercamos a la comunidad logramos hacer ver un poco nuestro trabajo y pues realmente eso es lo que lo llena a uno, ¿no? Y pues como actividad así cúspide, por así decirlo, que tuve con la banda fue poder representar al país en el concurso de Valencia, España, en el cual ocupamos el segundo puesto y representamos nuestro municipio y al país y pues realmente me llené de orgullo realmente con esta experiencia, fue algo muy gratificante para todos, de mucho esfuerzo también, pero se demostró que los grandes procesos con buenos semilleros, con un buen guía, con buen apoyo, son posibles de alcanzar. Me gustaría retroceder un poquito más hacia tu vida y preguntarte sobre tu niñez, porque esto es muy interesante lo que nos comentabas de esos retos de preparación, pero también me gustaría consultarte acerca de esa niñez de Giovanna. ¿Tuvo que ver algo en los posteriores pasos a identificar esa formación musical? Es decir, en tu niñez sentiste que tenías talentos sí, para abocarte a la formación musical. Cuéntanos brevemente. Sí, claro, eh, realmente desde pequeña sentí como un acercamiento muy grande con la música. En principio, pues lo veía así como un hobby cuando estaba más pequeña, porque pues no tenía mucho conocimiento de hasta dónde podía llevarme la música. Desafortunadamente hay muchos mitos respecto al músico que pues que no sale adelante, que eh, muchas veces se, se utilizan palabras como vagos, como que no hacen nada para referirse a ellos y pues que no lo ven al nivel de competición de otras carreras. O sea, el músico no es igual que un ingeniero, el ingeniero es más que el músico, cuando realmente es una carrera profesional y al igual que las otras carreras, se demora 10 9 semestres y necesita muchísima preparación previa. Entonces cuando estaba pequeña pues yo no tenía mucho conocimiento de esto, entonces lo ejercía como un hobby, como un pasatiempo, pero realmente siempre sentí ese acercamiento hacia la música, me gustaba, realmente lo disfrutaba, siempre estaba como muy atenta a poder estar en alguna actividad del colegio, en poder participar, en poder compartir con mis compañeros, en poder aprender, en poder empaparme un poquito más de la música. Incluso llegué a ser muy autodidacta porque no tenía conocimiento de a dónde asistir, a veces también los recursos económicos
de las personas influyen en no poder recibir una clase de música porque a veces pueden ser costosas o a veces uno no sabe a dónde acudir. Entonces, muy autodidacta, viendo videos, escuchando, viendo a las personas, logré dar como mis primeros pasos con la música. Recuerdo mucho que empecé con la guitarra eh, y poco a poco fue como llenándome más como el corazón y las ganas de querer aprender más y más y más y ya allí fue cuando ingresé a la banda y pues vi que es una carrera totalmente profesional y pues ahí me quedé. En el mercado laboral colombiano, la tasa nacional de desocupación ha llegado a un 11,8% y el desempleo juvenil en Colombia superó el 23% entre el año 2021 y el año 2022, según el DANE. Adicional a ello, un sondeo realizado por la Universidad de La Salle entre los estudiantes y egresados se identificó dos elementos comunes. Primero, los jóvenes no tienen muy claro dónde les gustaría desempeñarse, desconocen qué destrezas tienen. Y segundo, la urgencia por devengar un salario los lleva a no orientar sus gustos y habilidades. Es decir, que pues la prioridad económica eh, es mucho mayor que la de cultivar tal vez unos talentos o identificar para qué soy bueno. De esa manera te pregunto, Giovanna, ¿qué opinas al respecto? ¿Hace falta a los jóvenes despertar habilidades o destrezas artísticas desde mucho antes que ingresen a la universidad para saber para qué son buenos y qué les gustaría estudiar? Pues más que despertar habilidades y destrezas, yo siento que es em, tener un poco más de conocimiento eh, del mercado laboral, por así decirlo, en el que se van a mover. Desafortunadamente, como te decía, en Colombia no hay como muchas opciones respecto a oportunidades en el trabajo para las artes. Son muy peleados los puestos y en muchas ocasiones muchas personas deciden tener como otro tipo de empleo, pues porque no consiguen en lo que estudiaron, por así decirlo, o simplemente el trabajo que les ofrecen en otra parte de pronto les genera más retribución económica. Entonces, despertar o no las destrezas, siento que no sería como lo que se necesita, sino más bien generar un mayor conocimiento de, de hacia dónde quiere ir la persona. Por ejemplo, si sabes que vas a estudiar artes, eh, debes conocer este medio y entender que Colombia no es un país que tenga tantas oportunidades, por decirlo así, en estas disciplinas. Y las pocas que hay, pues toca recurrir a investigaciones, toca recurrir a empaparse muchísimo del tema para poder saber hacia dónde moverse. Desde esa perspectiva, te hago una pregunta adicional. ¿Crees que en los colegios o en las instituciones educativas a los jóvenes se les enseña sobre planificar un proyecto de vida que pudiera también abarcar por lo menos, descubrimiento de habilidades en diferentes disciplinas? Realmente son pocos las instituciones que realizan ese tipo de trabajos con los chicos. Eh, como por decirlo, el bachillerato es un poco alejado a la realidad del país. Cuando uno sale del colegio se da cuenta que muchas de las cosas que aprendió realmente no van a ser tan utilizadas y las que necesitas para poder entender y sobrevivir en un mundo laboral, pues realmente no te las dan. Eh, He conocido muchos casos donde muchos colegios, pues desafortunadamente, tienen remuneraciones económicas por encima del aprendizaje de los estudiantes y de su formación. Es por ello que muchos estudiantes salen confundidos, perdidos, no saben hacia dónde ir, no saben
lo que tú decías, cuál es su vocación, cuál es su destreza, pero en este tipo de casos, sí realmente más que sea un problema de los jóvenes, es un problema de la educación. Lo que yo te decía antes, al joven despertar sus habilidades, él las puede despertar, como yo te decía, yo aprendí de forma autodidacta y sentí la motivación, pero la educación no me llegó, digamos, en el momento en el que yo empecé a tener este tipo de acercamientos a la música. Entonces realmente siento que es como más una falta de formación en los colegios en donde te puedan guiar realmente a lo que tú necesitas. Más que decir, vamos a hacer una prueba para ver tus aptitudes hacia dónde se dirigen, que normalmente es lo que hacen, o he visto que hacen, donde hacen unas preguntas y, no sé, 50 preguntas y a partir de esas 50 preguntas entonces te dicen, tú sirves para ser ingeniero o tú sirves para ser doctor o tú sirves para ser, no sé, psicólogo, ¿sí? Realmente son pruebas muy superficiales, siento yo, que no permiten abarcar realmente el sentir o lo que el estudiante quiere realizar también. Y es por ello que a pesar de que en algunas instituciones realizan este tipo de pruebas, pues los estudiantes salen confundidos. Lo otro es que la falta de conocimiento también hace que los estudiantes crean que de pronto, no sé, ser médico es fácil y que salir a estudiar medicina va a ser supremamente fácil y que ellos se van a presentar y que todo esto se les va a dar de la mejor manera. Desafortunadamente en muchos casos los estudiantes salen con la ilusión de ser algo y cuando van a enfrentarse a la realidad se dan cuenta que hay que pasar una serie de pruebas, que lo económico va a interferir muchísimo, que incluso citas para poder pagar una carrera se te van a dificultar y muchas veces eso es lo que genera, o siento yo que genera, eh, que los estudiantes desistan de hacer lo que realmente les gusta, porque no les alcanzó, porque no sabían, porque no pudieron, porque lo intentaron y no pasaron. Entonces siento que todo este tipo de cosas se podían prevenir mucho con una mejor educación en las instituciones educativas nivel bachillerato, no sé, niveles como noveno, décimo y once, donde los estudiantes ya pueden tener un nivel de conciencia mayor y donde podrían realmente empezar a enfrentarse y conocer el mundo al que van a salir cuando se gradúen. Eso es muy interesante, Giovanna, lo que estás analizando, porque llegamos al punto de retroalimentar incluso que los jóvenes no están ni estudiando lo que les gusta, cuando trabajan, trabajan en lo que no quieren, cuando estudian lo que les gusta, prima ese factor económico como tú mencionas, o incluso un mercado laboral que coarta esas oportunidades. Entonces llegamos a este punto de preguntarnos, ¿consideras que Colombia es un país que no invierte en una educación de calidad y que además también abarque ese enfoque artístico donde dé la oportunidad de demostrar que hay un campo competitivo para que las personas que sueñan ser artistas puedan serlo? Porque llegamos a ese punto de análisis en que no interesa si despertamos esas habilidades, el problema es que la educación no está llegando a las personas de manera oportuna y a su vez no se está ofertando de manera, no sé cómo sería la palabra, Giovanna, como tú lo mencionarías, atractiva la oferta de ser artista o la idea de ser artista. ¿Tú qué opinas? Hay como varios puntos, ¿no? Muchas veces se podría generar la inversión, pero la forma de distribución de los recursos quizás es la que está fallando, ¿sí? Eh, claramente debería cada año invertirse más y más en la cultura, en el deporte, para poder promover todas estas destrezas y habilidades de los chicos
pero muchas veces la distribución de los recursos se pierde. Entonces se le da más a ciertos espacios, se le quita, no sé, a los municipios pequeños, se le invierte más a la capital. Entonces los recursos de pronto están, pero la forma de distribuirlos no permite que sea como algo equitativo, por así decirlo. Entonces aquí es donde empezamos a ver, por ejemplo, que Bogotá tiene en este momento varios colegios con un convenio de formación con la Filarmónica de Bogotá, donde están tratando de desarrollar un proyecto donde los niños de bachillerato y demás puedan empezar a estudiar un instrumento y posteriormente pertenecer de pronto a alguna de las agrupaciones de la filarmónica o incluso si ellos desean estudiar música puedan hacerlo. Pero entonces aquí vemos que es Bogotá y de pronto las ciudades principales. Pero por ejemplo, si se remitieran aquí al municipio de Soacha, son muy pocas las instituciones educativas donde uno ve proyectos de música. No hay verdaderos proyectos de música que de pronto fortalezcan los procesos, por ejemplo, de la banda municipal. Entonces, no hay como una continuidad, por así decirlo, de estos procesos. Y por eso digo que el movimiento de los recursos no es muy equitativo o no se ve muy reflejado de la misma manera en todo el país. Claramente la capital pues tiene sus beneficios y demás, pero pues la idea del arte es que todo el país pueda acceder a este tipo de proyectos y todos los niños que desean estudiar música lo puedan hacer y tengan conocimiento de ello. Eh, Siento que muchas veces el enfoque artístico se toma como un relleno, como un vamos a poner esto para que los niños se diviertan y se distraigan. Y cuando los niños desean realmente llevarlo a cabo como de forma profesional, pues no se les tiene muy en cuenta porque se tiene previsto que es un hobby, que es un pasatiempo, que es algo que cuando salga ya va a dejar de hacer porque seguramente va a estudiar una carrera más importante, porque es lo que suelen decir, o pues porque mi hijo no va a vivir de música, él solamente está, o muchas veces he escuchado padres o personas que dicen, no tengo tiempo de cuidar mis hijos, los voy a meter a algún curso, los voy a meter a algún proyecto de estos como para que pasen la tarde y yo tenga el tiempo suficiente, no sé, de trabajar. Incluso muchas veces, muchos niños terminan haciendo cosas que ni siquiera les gustan. O sea, como voy a llevar a mi niña a que baile, pero a la niña no le gusta bailar, a la niña le gusta leer, no sé. Entonces hay como también una falta de educación ahí muy grande también con los padres, con, con que ellos vean que el arte sí da, que el arte sí es profesional, que el arte se puede ejercer de una forma muy profesional y que realmente los chicos pueden sacar de allí cosas muy importantes para su vida y forjar un futuro a través de este. Entonces siento que lo de los recursos es limitado en algunos territorios y que la educación aún no es suficiente y no alcanza a llegar a todos por igual pues para que se tenga más en cuenta los proyectos artísticos dentro de las importancias, por así decirlo, de los gobiernos, ¿no? Hablando un poco sobre esa falta de incentivar a la sociedad colombiana a entender la importancia de las artes, ¿qué mensaje le transmitirías a la sociedad misma para que comprenda el valor de las artes en el desarrollo humano de cada persona y pues siendo también específicos de las nuevas generaciones, de nuestras niñas y niños? Esto tiene que ver mucho con la disposición de Sobre eso de las aprender, artes que no se sabe. la disposición de escuchar y de entender a los artistas. Porque muchas veces se trata como de comunicar la información, se trata como de mostrar eh, cómo funcionan las artes, cómo son importantes en nuestra vida. Y muchas veces las personas
hacen caso omiso, o sea, como que les falta interés, sería la palabra, por conocer y aprender un poco más de esta profesión. Eh, Uno puede de pronto hacer muchas campañas y de pronto generar mucha información y demás, pero si la persona no está dispuesta a escuchar, es muy difícil cambiar como ese chip que se tiene. Y por ejemplo el voz a voz es muy fuerte en este país, entonces si a uno le dicen el músico no tiene plata, el músico no va a sobrevivir, el músico no es un profesional, ese voz a voz que generación tras generación se ha ido manejando en nuestro país, pues genera como un estancamiento del pensamiento de las personas, siento yo, es como mi perspectiva, como que yo pienso esto y a mí no me sacan de este pensamiento. Muchas veces esa falta de disposición no permite que uno como artista pueda entrar y generar un cambio real de pensamiento en las personas. Cuando ya este cambio de pensamiento se da, cuando ya las personas empiezan a entender, ay, mire, esto sí es profesional. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, soy estudiante de licenciatura en música, y muchas personas me dicen, oye, yo no sabía que la música tenía una carrera profesional. Oye, yo no sabía que uno podía ser licenciado en música. Yo pensé que los músicos eran empíricos o que los músicos solamente era lo que aprendían por allá a tocar y enseñaban. Y es curioso, y me ha pasado ya varias veces que la gente no tiene idea de que existe una carrera profesional. Entonces, sí hay como también como un problema ahí con la cultura eh, del país y como con esos tabú que se generan alrededor de las artes, ¿no? De que el artista es una mala persona, que el artista bohemio y no sé qué. Y suena chistoso, pero muchas veces las personas se quedan con eso y no logran ver más allá hasta que escuchan realmente, porque una cosa es sentarse a oírlo a uno ahí sin ningún fin, pero cuando la gente se sienta a escuchar y a entender realmente la realidad de la otra persona, siento que es ahí donde se puede generar un cambio importante. Y no solamente en las artes, en general, en todo, se puede hacer a través de la escucha real. ¿Qué le dirías a un padre de familia que sí se encuentra animado e interesado que su hija o su hijo aprenda las artes? En primer lugar, sea realmente porque su hijo lo desea hacer y de esta forma todo sería mucho más fácil porque sería por vocación que su hijo desea hacer las cosas, no de manera impositiva, sino que realmente él desea hacerlo. Las artes, como te decía al principio, mueven muchos sentimientos y esas emociones y sentimientos son los que hacen que uno quiera seguir estudiándolo. Entonces, sería importante en primera instancia esto y segundo, pues la investigación de lugares, sitios, centros que presten el servicio de clases musicales, por ejemplo, lo que yo te decía, digamos acá en Soacha y Bogotá, todos los centros filarmónicos de Bogotá, de la Sinfónica, los centros privados como Batuta. Allí pueden encontrar mucha información de cómo iniciar a sus hijos en la música, en este caso, e incluso inscribiéndolos o acudiendo a instituciones que tengan este enfoque. En Bogotá he visto bastantes colegios que tienen enfoques diferentes, ya sean danzas, música, dibujo y demás, y pueden pues acudir a este tipo de lugares para poder desarrollar los conocimientos de sus hijos. Es más como de informarse, como necesito conocer esto, voy a investigar para poder encontrar el lugar correcto o para poder encontrar la ayuda correcta para poder llevar a cabo la actividad, por así decirlo. Estamos encantados de conocer esas
perspectivas de oportunidad que tienen las artes para el proyecto de vida de nuestros jóvenes, de ser también el potencial que necesita este país desde ese lado educativo de superar esos retos que tenemos de inequidad en una verdadera inclusión laboral con vocación y que incluya también la promoción educativa a todo tipo de escalas, porque acá hay que hablar de no solo de las instituciones educativas, sino como muy bien lo ilustra Giovanna, a una mirada incluso familiar, de reconocer esos prejuicios que hay y tal vez mitos sobre las artes y el desarrollo artístico que hay, sobre la oportunidad de ver las artes como un proceso de crecimiento personal, de rigor y disciplina, pero muy enriquecedor, como muy bien lo muestras, Giovanna. Te felicito por este proceso que has encaminado desde hace varios años y sé que pues es un proceso de vida. Agradezco a nuestros oyentes de Radar Cívico, no sin antes también invitarlos a que conozcan nuestros servicios desde la Corporación Cambio Sostenible. Estamos desarrollando actividades de promoción del diseño de un proyecto de vida alejado de los eventos de violencia en nuestras niñas, niños y jóvenes de diferentes comunidades desfavorecidas de las regiones del país. Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible.